Bien, yo les quería contar que, bueno, me toca a mí también trabajar con Víctor en el Polivalente de Arte, ex Polivalente de Arte, pero bueno, ahora se llama ESEA número uno, Escuela Secundaria Especializada en Arte número uno, y le pusieron de nombre Polivalente de Arte. Eh, Queda en Diagonal Alberdi y Santa Fe, acá en la ciudad de Mar del Plata. Eh, yo también lo conocí a Víctor porque, bueno, trabaja actualmente en ese colegio donde yo doy clases. Y sucedió que en un acto de Malvinas del 2 de abril, hace mucho tiempo, empezó a contarnos sus historias y su testimonio, dar su testimonio, ¿no? Ese testimonio, bueno, de haber estado en esta guerra que para todos los que vivimos en esa época, en mi caso era una niña aún, pero bueno, también no, me atravesó muchísimo esa historia. Y bueno, y a través de Víctor lo pudimos entender un poco qué es lo que pasaba allá, porque todos estábamos acá en Mar del Plata pensando que en cualquier momento se iban a la guerra cualquiera de nuestros seres queridos, los que no se les fue en su momento. Eh, y es como que pudimos resolver una historia, ¿no? Porque yo me había quedado de chiquita con esa angustia de, de saber que estaban todos nuestros soldados allá en Malvinas. Sabíamos que había mucha violencia, que había una guerra desigual. Eh, Tratábamos de juntar todo lo que pudiésemos. En esa época se hacían campañas donde los que sabían hacían, tejían bufandas, comprábamos medias de lana, pensábamos qué le podríamos mandar para que estén abrigados, porque sabíamos que hacía mucho frío. Eh, y eso, para mí, una nena que vivió, digamos, en la ciudad sin una relación directa con excombatientes, se empezó a resolver con estos testimonios, con esta historia contada de primera persona, de primera mano. Bueno, y allí estaba para nosotros Víctor Ibáñez, que tuvo esta travesía tan importante y representó a todos los argentinos. Víctor, contanos un poquito cómo fue esa época. Bueno, buenas noches ya a todos. Bueno, ustedes me han hecho famoso. Porque- bueno, no, lo de la propuesta de los chicos ahí del corto fue bárbara y me gustó porque aparte iba a quedar plasmado, si salía bien, para siempre, ¿no? Este, el contar la historia nuestra a los veteranos de guerra en su totalidad, cada veterano de guerra es una catarsis, no deja de ser una catarsis. Poder comunicarse, poder comunicar lo que nos sucedió, nos hace bien en gran parte. Y no solo comunicarnos, sabemos que dejamos que dejamos conocimiento, dejamos un montón de cosas nuestras al contarlo. Eh, Obvio que a veces no contamos todo lo puntual porque a veces partimos de algo que sea muy tétrico en algunas cosas, pero sí sacarnos un poquito lo que tenemos guardado, que día a día vivimos con eso, y bueno, y poder comunicarnos. Por eso a veces las charlas son buenas, la comunicación, y también lo que es muy bueno también del otro lado el oído que nos prestan. Y eso nos hace bien, nos hace bien. Yo en la escuela, en el polivalente, trabajo, ya van a ser para 17 años, así que he dado infinidad de charlas ahí, y bueno, y todos me conocen ahí, como decíamos muy ¿Cómo bien. llegaste, Víctor, al polivalente? Al polivalente, mira, cuando vinimos de Malvinas, estuvimos un tiempo largo después que yo me fui de las Fuerzas Armadas, que ya en el año 85, este, boyando, como quien dice, tratando de buscar algún trabajo o algo por el estilo, y particularmente te digo, las puertas siempre estuvieron cerradas para nosotros. Eh, los gobiernos fueron cambiando, uno mejor, otro peor. La cuestión que existió mucho el famosa palabra de abandono de personas. Entonces muchos veteranos de guerra vivimos a las sombras
Y muchos decían que no eran veteranos de guerra porque al decirlo las puertas se cerraban y no tenías trabajo. Porque para la sociedad en sí éramos los locos de la guerra, o sea, pasaban por un tema más de miedo que darnos una ayuda de un trabajo. Entonces nos pasamos mucho tiempo viviendo de lo que podíamos vivir, haciendo changas, haciendo trabajo como podíamos. Muchas de esas ayudas fueron por parte de la familia, alguno que otro amigo que nos consideraba mucho mayor que nosotros, ¿no? Y ayudando entre nosotros los pares. De ahí nació la desazón y la tristeza del veterano de guerra, por eso empezaron a aumentar los suicidios y por los abandonos de personas y un montón de cosas. Entonces, hubieron planes de trabajo que empezaron a hacer algunos gobiernos y uno de los planes de trabajo era poder entrar a la parte educativa como auxiliar de escuela, como el portero que le decían antiguamente. Entonces, bueno, nos dieron esa posibilidad. Interactuar de vuelta con la gente no era fácil para muchos. eh, bueno, y con ese plan de poder trabajar pudimos entrar a educación. Muchos de los compañeros míos entraron, y bueno, y otros se han jubilado ya. Y bueno, y nos cambió un poquito para mucho la vida que llevábamos, porque nos sentíamos útil. Claro, te hago una consulta. ¿Ustedes cómo accedían a ese ingreso? ¿Se organizaron? ¿Cómo se reencontraron los veteranos? Hubo la ley que muchos veteranos de guerra empezaron a tocar puertas políticas para que nos dieran posibilidad de entrar a diferentes lugares de trabajo, casi siempre en el Estado provincial, el Estado nacional. La forma privada cada uno las pedía como podía, pero en lo que era el Estado, se podía canalizar por intermedio de grupos de veteranos de guerra que iban a hacer esos pedidos. Y en uno de los pedidos estuvo la parte de educación. Y ahí pudimos organizar y entrar, con cláusulas obviamente, no entraba cualquiera, pero sí, lo que pudimos entrar, como te dije antes, muchos se jubilaron, otros no, que estamos todavía, no por jóvenes, sino porque nos faltan algunas cosas años para jubilarnos, pero bueno, pero ¿En qué año seguimos. ingresaste al polivalente? Yo en el 17 años atrás, saquemos cuenta, porque estuve en varios, antiguamente, a ver, entrábamos de suplentes, Ah, claro. como en todas las asambleas que se hacen en educación, y íbamos de escuela en escuela, lo que podíamos agarrar. Siempre habían cupos recién para veterano de guerra, y bueno, obviamente que la prioridad de uno para cuando decía veterano de guerra era la nuestra. Cuando yo dejo de ser suplente y puedo mensualizar y dejar de quedarme fijo en una escuela, que el polivalente yo no lo conocía, yo no trabajaba en educación para conocer las escuelas. Y cuando sale dentro de las escuelas que había que mensualizar, sale el polivalente, me avisan a mí que me tocaba a mí mensualizar. Y habían 3 escuelas para mensualizar. Y nos iban a nombrar los veteranos de guerra primero, quien la prioridad era veteranos de guerra primero. Entonces había una en el puerto, otra por la zona del Gaucho, y otra era el Polivalente Arte, que era Polivalente Arte, no era Claro, en CA ese 1. momento, claro. Claro, y yo digo, ¿cuál elijo? Porque había que subir ahí y decir esta. Entonces yo no sabía nada. Yo digo, bueno, por las cercanías, si me voy derecho con el coche, qué sé yo, me cae el Gaucho, qué sé yo, se me ocurrió. Y cuando el delegado nuestro que trabajaba en el consejo escolar, le digo, ¿cuál puedo elegir? No sé, qué sé yo, me dice, él tampoco sabía. Entonces, me arrimo por veterano de guerra, dice el que organiza, levanto la mano, me voy y me dice, ¿cuál escuela elige? Iba a elegir la de Gaucho. Y me dice mi compañero el oído, polivalente arte, polivalente arte. Y dije polivalente arte. Bueno, y ahí está, y me quedé. Y no me fui más. Y Qué la pegué bueno. porque, bien, los chicos son divinos, el ámbito es muy particular. No solo por ser artistas, sino que por ahí son muy espirituales. Bueno, y me hacía falta esa parte, así que por eso encajé tan bien ahí. Claro. A mí me sucedió que en el año 2016 una directora de una escuela me pidió que cante una canción para Malvinas, porque venían veteranos a esa escuela. Entonces le digo, ay, pero no sé qué puedo cantar, porque yo revisé en ese momento las canciones que había y le quedaba muy grave a los chicos para cantar
y todo tenía como algún pero para que lo puedan reproducir y cantar los nenes más chiquitos. Entonces me dice, no, hace una cosa, escribí una letra y ponerle la música de otra canción. No, de ninguna manera. No te preocupes, yo hago la canción. Entonces tenía que hacer la canción para recibir a los veteranos en esa escuela, en la primaria 62. Y entonces, bueno, dije, yo conozco a un veterano, que era Víctor, y le pregunté a Víctor en ese momento, decime, Víctor, la palabra que necesitan los veteranos que se instale en la sociedad. ¿Cuál es esa palabra clave que es Malvinas hoy? Y Víctor, sin dudar, dijo 649. Y le digo, ¿qué es 649? Y bueno, ahí me dijo, son los caídos en territorio, en Malvinas. Y de ahí quedó entonces esta canción que compartimos. El honor de ser protagonistas, defendiendo nuestra soberanía. Las Malvinas siempre fueron argentinas, nuestros mares, nuestras islas, nuestras vidas. En la lucha los recuerdo día a día, la tristeza de los que no volvían. Hoy están presentes en nuestro corazón. Los soldados hacen patria, nos dan luz e identidad. Los valientes son los héroes de Malvinas. 649 almas, 649 abrazos se funden en latidos de nuestros corazones. 649 gritos de viva la patria. Gloria a todos los hombres de honor que supieron defender a la Argentina, que llegaron sin poder olvidar. 649 héroes en la lucha, los recuerdo día a día. La tristeza de los que no volvían. Hoy están presentes en nuestro corazón. Los soldados hacen patria, nos dan luz e identidad. Los valientes son los héroes de Malvinas. 649 almas, 649 abrazos se funden en latidos de nuestros corazones. 649 gritos de viva la patria, de viva la patria, de viva la patria. Bueno, muy bien, ahí estaba entonces lo que fue ese 649 a partir de esa palabra clave que me pudo decir Víctor en la puerta del polivalente. Eso entonces, bueno, llevó a esta canción que empezó a recorrer las escuelas y que, bueno, hace poquito pasó a integrar el libro de canciones de la historia, que fue configurado y producido por el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires y la Dirección General de Cultura y Educación. Este libro tiene canciones para los actos escolares,
para las efemérides y hay uno en cada escuela, en las 16.000 escuelas de la provincia. Este 649 pasó entonces a ser una canción de referencia para recordar Malvinas. Pero no quedó ahí la cosa, no quedó ahí. Empezamos a cantarlo, a escuchar esta historia de Víctor y allí fue que llegaron en el año 2023 los chicos, no, antes, sí, en el 2022 llegaron ustedes, sí, ¿no? en 2022, en 2023 hicimos rodaje. Claro. Y bueno, se estrena ahora el 2. El 2 de abril se estrena. Bueno, fue increíble cómo empezamos toda la comunidad del Polivalente de Arte a apropiarnos de ese corto, ¿no? Sí, del docu. Sí, es que yo en realidad lo que siento es que, o sea, más allá de ser de Víctor, el Polivalente tiene un gran peso y son todos protagonistas. Que realmente no fue planeado así. La realidad es que, o sea, si me pongo a pensar, cuando nosotros sabíamos que queríamos hacer el docu de Víctor, pero no teníamos idea cómo lo íbamos a hacer. Y yo yo soy la guionista y la productora, cuando me tuve que sentar a escribir, yo no tenía idea por dónde empezar, porque, bueno, obviamente, sabes muchísima historia y cómo la resumimos en 15, 20 minutos, que era lo que nos permitían entregar como proyecto de grabación. O sea, bueno, obviamente investigando, analizando, hablando mucho con Víctor, me di cuenta de que se podía contar la historia a través, o sea, del Polivalente de alguna manera. Y después nos dimos cuenta también que teníamos todos los recursos en el mismo lugar como para filmar y también para que participen el resto. Y bueno, y ahí es donde entra Julio, que es el profesor de medios audiovisuales, y él permitió que en su clase los chicos pudieran ilustrar una secuencia que aparece en el corto, y bueno, y después vos con la música. Claro, yo para escribir esta música quedó una samba. Sí. Yo le seguía preguntando a Víctor cuestiones propias de la batalla, ¿no? Porque empezamos a pensar en esa batalla. Tenía mucho miedo de meter palabras o decir cosas que no eran, porque acá se iba a contar justamente lo que sucedió. Y bueno, y es como que fui profundizando y conociendo cada vez más toda esta historia que era cada vez más fuerte, ¿no? Tengamos en cuenta que yo ahí me enteré que el primer muerto conscripto argentino estaba con Víctor, llegando a las Islas Georgias. ¿Fueron las Islas Georgias, Víctor? ¿Cuál era exactamente el punto? Cuando se hablan de los fallecidos, los primeros fallecidos, en la toma de Malvinas se habla de Capitán Yaquino, muerto en la casa del gobernador. Pero muy poco sabían y muy poco se habla de los primeros soldados conscriptos de la guerra de Malvinas, muertos los primeros, fallecidos en combate. Y son Mario Molacil y Jorge Águila. Y están en ese orden, y eran soldados míos que iban conmigo en el helicóptero. Bueno, que nos derriban, y bueno, y no solamente mueren ellos, sino nos hieren a 4 más. Entonces, fue algo muy particular eso. O sea, más que protagonista es imposible ahí, ¿no? Y lamentablemente, bueno, igual, ¿cuándo fue que fuimos a Chubut? ¿Fue el año pasado? El año pasado, sí, el año pasado, hicimos la reconstrucción del combate de Georgia con todos allá en Chubut. Y aunque parezca mentira, pude encontrarme con el papá de Mario Molacil, un hombre de 95 años más o menos, sí. Que nunca pude verlo, y cerró un capítulo en mi vida, y yo te voy a contar por qué. El capítulo era de decirle quién fue el hijo y con quién estuvo el último momento de su vida. Pasaron muchos años después de la guerra, que yo siempre me eché la culpa como que yo era el culpable de la muerte de los soldados, porque cuando uno está a cargo de gente, aunque era imposible, que quizás tuvimos suerte de salvarnos todos en el momento que nos pasó todo, porque íbamos en un helicóptero en vuelo y nos agarraron con 2 ametralladoras en vuelo, bueno,
era muy difícil que sobreviviera alguien de ahí. El helicóptero más o menos tenía unos 200 impactos y de esos 14 que íbamos murieron 2 nada más, así que podría haber sido mucho peor. Pero a lo que me refiero que fue un cable a tierra verlo al hombre este y poder abrazarlo y decirle que el hijo había estado conmigo por última vez. Y contarle, y bueno, y fue también un sacar una mochila, porque fue terrible para mí tantos años sin poder ver a la familia, ¿no? Así que bueno, fue más que particular esa ida allá A Chubut. ¿Y a Chubut. cómo lo vivieron ustedes, Rocío, eso de Fue ser su- testigos de Sí. este encuentro? Mm. Eh, Fue súper de improviso. Yo en realidad, o sea, no nos colamos en realidad en tu viaje, porque oficialmente el invitado era Víctor y nosotros en realidad teníamos planeado un rodaje en el Polivalente que iba a ser el acto de 2 de abril, porque ahí lo íbamos a filmar a él, iba a dar una charla. Y bueno, nos llama Víctor y nos dice, bueno, no voy a estar el 2 de abril. Y ahí, bueno, fue como, bueno, y ahora cómo reemplazamos esas imágenes. Y bueno, yo hablé con el director del corto y como que le dije, che, ¿y si vamos? Y bueno, hablo con Víctor, le pregunto qué onda. Víctor me dijo que él no tenía ningún problema, me pasa los contactos allá. Y en realidad, primeramente iba a ir el director y después decido sumarme yo también porque no daba que él vaya solo tampoco. Y o sea, en 3 días organizamos todo el viaje y fuimos. Y bueno, hablando por mí, la verdad para mí fue muy enriquecedor en todos los aspectos. Em, Porque, bueno, esto es lo primero que produzco, entonces, bueno, fue como empezar a hacer contactos, hablar con gente, como quitarte esa vergüenza de hablar, bueno, de buscar recursos y nada, y conocer a los veteranos. O sea, eso es muy fuerte, porque no todo el mundo tiene la oportunidad, no es algo que obviamente uno planea. Y bueno, y estar ahí, escuchar sus historias de primera mano, ver su calidez, también compartir, no, bueno, compartir no es la palabra, pero sino, bueno, ver ese dolor. Y bueno, y también poder registrar eso, escucharlo, y la recreación fue maravillosa. La verdad que una producción tremenda tuvieron y no sé, para mí fue muy en todo, como te digo, en todos los aspectos, desde lo profesional como también desde lo personal. Y más que nada, yo soy joven, entonces no viví esa época de las Malvinas, sino que yo lo que sé es por la historia del después. Fue la verdad que muy enriquecedor, aprendí muchísimo. esta historia del después, ¿cómo te llegó a vos? ¿A través de la escuela De la escuela, sí. o de la familia? No, de la escuela. O sea, también así, desde chica, siempre en la primaria algún veterano iba a la escuela y cuenta su historia. Sí, a mi mamá, bueno, a mi hermana también siempre les pega mucho. Mi hermana sí vivió más esto, ella, bueno, era chiquitita. Pero sí, siempre por la escuela. Pero, por ejemplo, a mí la particularidad y por el motivo por el cual decidí contar la historia de Víctor es de que, por ejemplo, yo desconocía totalmente lo de la misión de Georgias. O sea, siempre se habla de las Malvinas. Claro. Siempre todo se centra ahí y yo honestamente desconocía. Entonces para mí eso fue como decir, es por acá. Y más que nada poder registrar porque él está acá. Lamentablemente hubo un montón que no pudieron volver, entonces para mí registrar un pedacito de historia es como registrar un poco de la de todos. Vamos a hablar de la misión de Georgias ahora después de la tanda. Bien. ¿Sí? Así que hacemos una pequeña tanda y continuamos acá en Radio Estación Norte, la 101.3, donde está en nuestros estudios Víctor Ibáñez y Rocío Oliea. Estás escuchando Radio Estación Norte, tu estación. La dignidad de haber... Estamos en esto que se llama Contame qué cantás. Estás en la 101.3 Radio Estación Norte. Estamos todos los domingos de 19 a 21 horas. Y hoy tenemos 2 invitados increíbles que vienen a presentar y a contarnos que se presenta un documental de un veterano de Malvinas, Víctor Ibáñez, que está acá presente junto a Rocío Olea, que fue la productora del corto, del video. Video no, ¿cómo se le dice? ¿Documental se le dice? Sí, cortometraje no documental, sí. Bien, de 21 minutos que ya está a punto de salir, está casi ahí el play listo para estrenarse para toda la comunidad, todo público, ¿no? Sí, bueno, el docu no dijimos el nombre, se llama Víctor, el hombre de hoy, el joven que fue. Bueno, como comenté hoy, lo produje yo, también lo guioné, después tenemos en dirección a Matías Palazzi.
fotografía Nicolás Fuentes y sonido Lorena Amaranti, y después lo que fue montaje y edición también participé yo y Matías. Mañana primero se va a lanzar una serie de entrevistas, que son entrevistas que hicimos allá en Rawson Chubut. Eso se va a lanzar por YouTube. Y después, el día 2 de abril, sí, ahí ya se estrena el documental vía online a través de Canal Marplatense y también por YouTube. Todo lo que son novedades del corto y para que puedan adquirir los enlaces, van a la página de Instagram, que es Víctor Documental. Víctor Documental. Documental, así. Bien. Y ahí, bueno, como digo, mañana voy a subir los links para que puedan ver las entrevistas, y el 2 ahí van a encontrar el link para que puedan visualizar el corto. Bien. Recién estábamos contando un poquito lo que fue reproducir esa batalla en Chubut el año pasado, donde pudieron ir a tomar imágenes los chicos que estaban de la Universidad Universidad de Mar del Plata, de la carrera de Comunicación audiovisual. Comunicación audiovisual. Y estábamos recordando un poquito esto, Víctor, de cómo fue que llegaste ahí. Vos estabas eras parte eras soldado, eras cabo. Sí, yo entré a las Fuerzas Armadas a los 15 años. 15 años. En el año 80. Me recibí a los 17 años, 2 años de carrera tuvimos ahí, en la escuela. Después lo demás lo hacíamos en las unidades donde íbamos a prestar servicio. Y me tocó el batallón de Infantería de Marina número 1, que está en Punta Alta, en la parte de baterías, que se llama normalmente los que conocen le dicen la cuna de la Infantería de Marina. Y llegué al batallón con 17 años. Yo los años los cumplo en marzo, así que ya en febrero ya estaba de pase ahí, enero, febrero ya estábamos ahí, destinados, y nos preparamos a una campaña que no sabíamos qué era realmente. Yo cuando cuento esto es medio raro, pero muchos de los veteranos de guerra, cuando fueron a lo primero, me refiero del 2 y el 3, que íbamos a tomar lo que es Malvinas, donde íbamos a hacernos cargo a través de nuestra parte del suelo perdido, como era Malvinas y Georgia del Sur, no sabíamos dónde íbamos. Después sí, cuando se desató la guerra todo el mundo sabía, pero lo primero no sabíamos. Bueno, nos prepararon un grupo muy reducido, nosotros éramos 40 hombres, nos embarcaron en la corbeta Guerrico y nos mandaron a destino incierto. Ellos sabían, nosotros los que no sabíamos. Y acá una salvedad, yo era infante de marina. Los infantes de marina no están acostumbrados a andar en barco. Un todo dice, pero bueno, de marina, como me han dicho, sí, pero nada que ver. Nosotros, los infantes de marina, llegamos a un barco, subimos una lancha y desembarcamos. No una travesía como nos tocó de 5 días con horas de 15 metros, donde llegamos, no comíamos y tuvimos 5 días de travesía descompuestos, vomitando, mareados, no comíamos porque no podíamos comer. Calcula que nos queríamos poner algo en la boca y no lo podíamos tragar. Me acuerdo que algunos del barco decían, que navegaban de años, decían, coman pan con queso, que es la mejor manera que sea algo sólido en la panza y que no se mueva. No llegábamos ni a poner en la boca, que lo volvíamos a tirar. Y ustedes todo esto sin saber a dónde iban. Dónde íbamos. ¿No? Malvinas se toma el 2 de abril. Y Georgia también se tenía que haber tomado el 2 de abril. Pero como nos agarró ese temporal en los mares del sur, que son bravísimos, no llegamos en tiempo. Después nos enteramos de esto que te cuento, ¿no? Claro. Entonces, por eso que Malvinas fue el 2 y Georgia del Sur fue el 3. Claro. Por eso nos atrasamos. El día 2, que llegamos más o menos a la tarde a una zona de montañas, ahí nos comunican que habían matado al capitán Yaquino. Nosotros el capitán Yaquino era el segundo comandante nuestro en el batallón 1 donde yo estaba. O sea, nos re sorprendió la noticia, porque ahí preguntamos cómo, dónde y por qué. Y ahí nos enteramos que Malvinas había sido recuperada por las tropas argentinas, por la Argentina, y ya en el conflicto contra Inglaterra.
Entonces nos dijeron que nos dieron esa información que nos costó digerir porque no, supuestamente íbamos a una campaña. Y nos informaron que al día siguiente, 3 de abril, por la mañana íbamos a recuperar la ciudad de Georgia del Sur, que estábamos ahí en la zona de montaña donde yo te comenté, y bueno, que íbamos a entrar en combate si era necesario. Entonces, bueno, teníamos que dormir con esa idea y, y tratar de tranquilizar el estómago porque seguíamos descompuestos. Estamos Claro, sobre, sí, sí. sobre el barco. Entonces, bueno, al otro día, 3 de abril, nos hicimos la corbeta Guerrico, es una embarcación relativamente chica, se amadrinó al buque Bahía Paraíso, un buque, un buque antártico, polar, que tiene lugar para que es grande y tiene una planchada de helicóptero. Entonces, bueno, primero se había hablado que el desembarco iba a ser a la zona de donde estaban los ingleses eh, por lancha, pero la costa era media incierta, o sea, no sabíamos. Entonces, bueno, se decidió que fuera por transportado por helicóptero. Ahí nos enteramos que habían ingleses, ahí nos enteramos que íbamos a entrar en combate. Cuando levantan la primera ola de combate, como el primer grupo, como quien dice, el helicóptero lo lleva por atrás del dispositivo de la montaña, en este caso el dispositivo inglés, y lo deja en el muelle. En Puerto Grytviken ocurre esto, en Georgia del Sur. Cuando vuelve el helicóptero, le preguntamos, porque era el trabajo nuestro, o sea, no solamente llevar a la gente, sino preguntar si había posición enemiga. El primer grupo estaba a cargo del teniente Luna y el cabo Arce, con su gente y un grupo de ametralladoras con el cabo Pecot también. Y el segundo vuelo, que donde iba el teniente Justi, iba yo, como jefe del teniente Justi, y el segundo jefe era yo, le tenemos que preguntar obligadamente al helicópterista si había oposición enemiga. Y ahí viene el error que yo siempre cuento, que el helicópterista, como no recibió fuego ni vio nada, dijo que no había oposición enemiga. Y por una cuestión de mala información o de confianza, cuando el Justi le dijo que fuera por otra heli ruta, dijo que nos llevaba por donde él había programado y nos llevó por adelante el dispositivo que estaba puesto en los ingleses con las dos ametralladoras MAX 762. Entonces, bueno, cuando pasamos nos agarraron en vuelo con fuego cruzado. Y estamos muy cerca de la costa y empezaron a entrar, como dije hoy, los tiros eran mucha cantidad de tiros, llovía por todos lados proyectiles y ahí empezabas vos a ver cómo, que yo cuento también cómo creíamos que estábamos volando al lado de las montañas porque se escuchaban golpes de piedra en el helicóptero, como que eran piedras que golpeaban y no, eran proyectiles que entraban y hacían el agujero y se veía, entraba el sol. Entonces, bueno, ahí me corro por un costado, veo cómo caen los soldados míos, cómo nos hieren a todos. Ahí me pegan 3 tiros en el casco y otro en la mano. Bueno, y ahí con los caños los tiros del casco rompen los caños de presión del helicóptero y empieza a caer un humo blanco y empieza a girar sobre su eje y empieza a caer el helicóptero. Pierde altura. Y bueno, y no sé cómo pudo maniobrar para caer del otro lado del lado opuesto de la bahía y caímos del otro lado. El golpe fue terrible, muy fuerte y había que organizar rápido. Yo desde el ojo izquierdo no veía mucho porque me tenía un rozón en la sien izquierda y la mano izquierda tampoco la podía mover porque tenía una esquirla que todavía la llevo de recuerdo ahí clavada en la mano, no podía mover mucho. El fusil mío me le pegaron 2 tiros, al fusil estaba roto. Entonces, bueno, el golpe de helicóptero en el piso, los ingleses que no dejaban de tirar, el griterío de los soldados heridos, había un soldado que me agarraba del overol y me nombraba el nombre del amigo de él, que era Mario Monacir, y me decía, quedó en el helicóptero, Mario quedó en el helicóptero. Yo lo había visto caer, sabía que estaba muerto. Le dije, no te preocupes, ya lo voy a bajar. Y traté de bajar a todos los heridos para que no quedaran en el helicóptero porque podía explotar. Organizamos como pudimos, la confusión era muy grande, muy grande. El teniente Justi sube a ¿Ustedes sabían dónde estaban?
estábamos del otro lado de la bahía. ¿Pero ya se daban cuenta de dónde estaban? Sí, ya estábamos más que en situación. Mm. Ya cuando empezaron los tiros ya y veíamos que eran tiros y ya entramos en situación enseguida. La orden que dónde íbamos a ir y todo nos dieron la misma tarde esa la noche cuando nos enteramos que habían tomado Malvinas. Entonces, bueno, mientras Justi con un soldado hacía fuego a los ingleses de una altura, yo trato de buscar un camino de repliegue a una factoría abandonada que había ahí y me llevo un soldado que estaba en condiciones. Porque los otros estaban heridos, lo habíamos dejado en un costado que no estuvieran expuestos a nada. Y cuando se me da por mirar a un costado derecho, a una distancia, veo una bandera muy chiquita roja y uno por una cuestión de instrucción sabe que hay campo minado. Entonces, bueno, le dije que se quedara quieto, miro para atrás, empiezo a buscar otra bandera, adelante, atrás, y veo atrás mío, al otro lado, estaba la bandera, así que estamos en el medio del campo minado. Entonces que tratamos, le digo, quédate quieto y volvamos sobre los pasos. Volvimos sobre los pasos, obviamente no pasó nada. Y bueno, cuando volvimos, ya los ingleses habían sacado bandera blanca, se habían rendido y ahí empezamos a tratar de pasar del otro lado y tomamos a los ingleses prisioneros. Dentro de los movimientos me tocó llevar a 9 prisioneros ingleses de los 22 comandos de la RC-22 que estaban ahí, prisioneros al buque, donde me encerraron, me dijeron que me quedara para las curaciones y traerme al territorio, y bueno, me escapé, era joven, ¿no? Me escapé y volví con mi gente a la isla para seguir en combate. Y me quedé hasta que nos tomaron prisioneros, cuando bajaron las tropas inglesas nuevamente, a los 25 días más o menos. Después, bueno, estuvimos en una incursión bastante, de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, tiramos todo lo que teníamos y sabíamos que la noche no la pasábamos, así que tuvimos que rendirnos, y como yo cuento ahí en la película que yo le digo, el corto, digo que tuvimos que hacer, para un soldado lo peor que se puede hacer es que sacar una bandera blanca cuando uno ha sufrido bajas y ha sufrido penurias durante tanto tiempo, y tener que rendirnos es lo peor que nos puede haber pasado. ¿Cómo volviste? Nos toman prisioneros, nos llevaron, nos dejaron en la isla un tiempo, y muy poco, y nos llevaron a la isla Ascensión, la isla en un buque petrolero, a la isla Ascensión, una isla yanqui, americana, que está en el límite del Ecuador. Y ahí nos liberaron un avión de la Cruz Roja Internacional, un avión holandés, que nos llevó a Uruguay. Y de Uruguay, o sea, una vez que estás en el avión ya estábamos libres, nos sacaron la foto prisionero y todo eso, y nos dejaron libres y nos llevaron a Uruguay. Y Uruguay, ahí nos fuimos al puerto de Uruguay, y nos trasladaron en el Piloto Alsina, un buque mercante nuestro, hasta Puerto Buenos Aires. ¿Y cuando llegaste a Buenos Aires, qué pasó? Cuando llegamos a Buenos Aires fue la alegría, ¿no? Yo sabía que mis viejos no iban a estar, había mucha familia de todos, la emoción era terrible. De los edificios yo me acuerdo que todos los barcos tocaban bocina, lo que podían hacer ruido ahí, los coches, la gente, había cantidades terribles. Y de los edificios tiraban papeles, pero más grande que el Mundial era, ¿eh? Fuimos los primeros prisioneros de la guerra. Y yo tenía 18 recién cumplidos. Y yo siempre cuento que nunca di tantos besos en mi vida, porque las chicas nos daban besos, éramos jóvenes, nosotros, yo quería ir a mi casa, quería ver a mis viejos, teniendo en cuenta que a mi viejo después me entero que le habían dicho que fue de acá de la base naval, fue un coche, una camioneta de la Armada, con el cura y un oficial, y le fue a decir a mi mamá que me habían matado, que estaba muerto. Entonces, yo digo, nadie fue a pedirle disculpas a mi vieja después con los tiempos. Mi vieja tuvo muchos problemas del corazón, todo por esa noticia. Yo soy el más chico. A vos también te habían dicho que tu hermano estaba muerto, ¿no? No, a mi hermano le dijeron. A tu hermano le dijeron que vos estabas muerto. Y cuando mi hermano baja en Malvinas, porque también mi hermano es veterano de guerra, baja en Malvinas, los compañeros le dan el pésame por mí. Mi hermano también no entendía nada, ¿viste? Bueno, esas cosas que suceden, la mala información. No es como ahora que habían celulares o las comunicaciones. Nosotros, si ustedes ven el mapa, las Georgias están muy alejadas.
a comparación de Malvinas, entonces la información todavía era más nula. Claro. Y también todo lo demás, porque si nosotros no hubiéramos capturado a los ingleses con las frigoríficas que tenían, la comida, tampoco hubiéramos recibido nada, porque no había nada que nos dejaran, o sea, muy lejos, y nos dejaron como, que Dios los ayude, muchachos. Esta vuelta de Víctor es donde se ilustra desde el Polivalente de Arte, ¿no? Sí, sí, sí. Esta Sí, vuelta de lo que todavía no contamos. Claro, es la secuencia de cuando él regresa de Buenos Aires a Mar del Plata. Y bueno, ese reencuentro con sus padres, era como cómo resolvemos eso, ¿no? Y sabíamos de entrada que queríamos tener ilustraciones o alguna animación. No sabíamos bien, en realidad lo primero que habíamos pensado era, y como animar todo lo que era la batalla. Después eso quedó descartado y dijimos, me parece que esto es el momento perfecto para que sea una secuencia que se ilustre de alguna manera. Y ahí es donde entró Julio con los chicos y trabajaron todo el primer cuatrimestre de lo que vendría a ser del 2023, ilustrando toda esa secuencia. Nosotros leímos el guión, le dimos un audio, porque nosotros teníamos grabado las conversaciones. Cada vez que nos juntamos con Víctor, grabábamos la conversación de las cosas que le preguntamos. Le seguimos esa parte de esa secuencia y le dijimos, la verdad que le dimos la libertad total. Le pasamos algunas imágenes de Víctor joven, también de su mamá, y en eso hagan como quieran, no hay ningún problema. Y así trabajaron. Obviamente ellos nos iban mandando los avances y eso, y la verdad que quedó muy, pero muy lindo. Esa vuelta, fue muy, muy particular, ¿no? La llegada Fue muy a Mar del particular. Plata. Mamá falleció a los 49 años, muy jovencita. Muy joven. Muy jovencita, así que disfrutar no la disfruté mucho como hombre, quizás como chico, pero no como hombre cuando uno es más pensante, uno más no es tan con vergüenza de abrazar a la mamá y decirle que la quiere, ¿no? O sea, me faltó eso. Entonces cuando volví de la guerra, lo primero que quería hacer es abrazar a mi vieja. Y en una parte ahí del corto que cuento, que lo ilustraron muy bien, que es lo que más me hace emocionar, es cuando yo hago dedo para que me vengan, para que me lleven. Yo me bajé en la zona de Champañá y 180. Y justo hago dedo, como yo cuento ahí en el corto, que se podía hacer dedo en ese tiempo. Y yo venía con ropa verde, con birrete, así, normal. Venía de allá. Y me para un rastrojero de una señora y un señor mayor, y me preguntan dónde iba. Y le digo, me dejas después de la vía, que estaba ahí a unas cuadras, y que les agradecía. Me dice, bueno, voy para allá, dice, me subo, y me mira la señora, y me dice, ¿de dónde venís? ¿De dónde venís? Y le digo, de la guerra, no sabía qué le iba a decir, de Georgia, no sé, de la guerra. Y le dijo, mirá, son los chicos que vinieron de la guerra, dice, te llevo a tu casa. Y no, que no, y bueno, tanto insistieron que me dejaron a 1,5 cuadras de mi casa. Le dije, yo quería llegar caminando, no me preguntes por qué. Pero como sé que después me enteré que lo que le habían dicho a mi vieja, que me habían matado, qué sé yo, no, esto no lo sabía yo. Después me enteré que me dijo mi mamá. Entonces decidí entrar, quería ir caminando. Cuando saludo a la gente que se va, qué sé yo, me dejan. Y cuando empiezo a caminar para mi casa, una mujer grita, es Víctor. Y empezó a gritar y empezaron a salir todos los vecinos. Me empezaron a correr. Y yo corría también porque no sabía. Yo les cuento que no sabía para qué me corrían. Yo corrí por las dudas, ¿viste? ¿Qué sé yo? No debía nada en ese tiempo, pero No, bueno, claro, por las no, dudas. no qué sé sabía, yo. claro. Y bueno, realmente, como dije, me querían saludar. Y, bueno, pero no me daba cuenta del porqué. Y cuando llegué a mi casa, bueno, que lo ilustraron fenómeno, ¿no? Abrió mi vieja la puerta. Y bueno, fue lo más hermoso de mi vida. Y no me canso de decirlo y no me canso de emocionar siempre que lo digo, ¿no? Porque, como dije, me descargué la guerra llorando con mi mamá, que es lo que necesitaba. Yo digo, era un hombre, ponele, ¿no? Era un hombre, era un soldado que había entrado a los 15 años. Pero era mi mamá y tenía que contarle las cosas que pasaban. Y bueno, 18 años tenía. 18 años, muy sí, joven, era muy joven. Muy joven. Pero bueno, esto está muy bueno, el corte está muy bueno, así que bueno, recomiendo obviamente que lo vean. Bueno, porque está tenemos muy bueno. entonces pendiente el documental que termina con esta canción. Mirá.
por agua, fue por agua, y en el aire la cruel realidad que impactó la inocencia fugaz y el dolor de la fragilidad se hizo fuego en un odio voraz y el dolor de la fragilidad se hizo fuego en un odio voraz y por fin a la tierra llegó la bandera argentina plantó en la heroica hazaña mortal que juró con justicia y verdad en la heroica hazaña mortal que juró con justicia y verdad y el tiempo nos trajo el sol tu mirada la paz y el amor la memoria nos dio la esperanza y el abrazo por fin floreció la memoria nos dio la esperanza y el abrazo por fin floreció. Fue por agua y volvió a la cruel realidad y soldado de la libertad los fantasmas de la oscuridad sumergidos en la soledad los fantasmas de la oscuridad sumergidos en la soledad como una semilla enterrada que queda olvidada y se hace raíz y gritando un viva la patria se puso de pie y volvió a sonreír y gritando un viva la patria se puso de pie y volvió a sonreír y el tiempo nos trajo el sol tu mirada la paz y el amor la memoria nos dio la esperanza y el abrazo por fin floreció la memoria nos dio la esperanza y el abrazo por fin floreció. Muy bien, entonces ahí estaba la música que, bueno, que le da un poco de contexto a este documental, ¿no? Sí, totalmente. Es como que lo que termina de cerrar toda la historia. A mí en lo personal la verdad que me encantó, Víctor también estaba re contento. Y sí, de alguna manera como que resume la historia y además, o sea, está buenísimo porque, bueno, fue creada para el documental y, bueno, está bueno después que también termine también dando vueltas por ahí. Claro que sí. Bueno, pensé, en mi caso, digo, en primera persona porque la música original estuvo a cargo mío, hice también la letra y en el momento de tocarla, de grabarla, me acompañaron el profesor Esteban Gaspari y 3 estudiantes del Polivalente de Arte, que bueno, realmente trabajaron muy bien, todo un fin de semana para que pueda estar la música a tiempo. Y bueno, siempre con el miedo de no cumplir con la historia, ¿no? De ser fiel a la historia. No sé qué te pareció, Víctor. En realidad fue fenómeno. Aparte, el misterio que había entre ustedes fue peor todavía. Fue porque claro. No me querían contar nada. No sabía nada. Y aparte la predisposición de todos. Sí, sí. Los directivos también, 10 puntos, todo. Bueno, realmente fue muy Claro particular.
Sí, a mí ahí me gustaría aprovechar este espacio para agradecer, bueno, obviamente mi familia, primordial, mi mamá, papá, hermana, mi cuñado y mis sobrinos, bueno, Ailén, que fue la que hizo el contacto, y Emiliano, que, bueno, dio el título al cortometraje. Y bueno, y después, como digo, desde el día uno, no solamente la predisposición estuvo desde Víctor, sino desde Luis María, el director del Polivalente, los profesores, alumnos, porque nosotros íbamos muchas veces a grabar y ellos ahí estaba la cámara, no había problema. El personal auxiliar, la verdad que el Polivalente en sí se portó de 10, así que gracias. Fue una experiencia muy, muy linda para nosotros. Bueno, y entonces este documental se estrena este miércoles Sí, 3 de abril. Lo vamos a presentar a las 9:30 de la mañana en el Polivalente de Arte, como corresponde, frente a toda la comunidad. Va a estar la prensa, va a haber, bueno, gente de inspección, ¿no? Inspectores de artística, nuestra inspectora Estela Chazarreta, bueno, y vamos a compartir el documental con un cierre de una charla y vamos a tocar el tema en vivo, ¿sí? Así que también ya están convocados los estudiantes, ya se ensayó, y el profesor Esteban Gaspari, que es un genio en el piano. Y bueno, y después, el mismo día, el 3 de abril, a las 6 de la tarde, repetimos el acto, mostrando también el documental en el Conservatorio Luis Llanedo, Libertad 6066, donde también se proyectará el corto. Tendremos una charla de Víctor, de los veteranos, y cerramos también con la canción en vivo. Así que bueno, están todos invitados y estamos ahí pendientes de alguna otra invitación para otra sala, ¿verdad? sí, totalmente. Bueno, recuerdo, el docu se llama Víctor, el hombre de hoy, el joven que fue. 1 de abril se van a compartir una serie de entrevistas que se realizaron en Rawson Chubut. Y el 2 de abril se estrena el documental vía online. Por ahí, para lo que no están abiertos a la comunidad, los que no pueden estar el día miércoles, el resto sí lo va a poder ver, ya el 2 de abril va a estar disponible. Y como esto online, van a poder encontrar los enlaces en Víctor Documental. Que ese es Víctor nuestro Documental en Instagram. Instagram, Sí, bien. total. ¿Pero se sube a YouTube o queda a través de Instagram? Se va a subir a YouTube. Sí, Perfecto. se estrena a través del canal marplatense el docu, Mm. pero también va a estar disponible en YouTube. Y como digo, van a estar todos los enlaces guardaditos ahí en el Instagram, para que uno pueda ir. Buenísimo. Bueno, entonces ya saben, y yo les cuento, así por si están escuchando en Viborata, porque Radio Estación Norte también se escucha en Viborata, me invitaron para el acto oficial de Malvinas este 2 de abril a las 11 de la mañana en el Centro Cultural de Viborata para cantar el 649. Así Bien. que Muy estaremos, bueno, homenajeando a todos nuestros héroes con este granito de arena que damos los artistas. Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá en nuestra radio. Muchísimas gracias por estar siempre disponibles y bueno, y seguiremos malvinizando, ¿no es cierto, Víctor? Sí, realmente por agradecer hay que agradecerle a todos los que se pueda, porque, bueno, Rocío, que fue la causante principal de esto, de uno, como dije antes, contar la vida de uno es bueno, uno lo hace siempre, pero que quede plasmado ya es más que importante. Bueno, a vos, Moira, también, porque vos también, en todo lo que has hecho es bárbaro, la 649, esta última canción para Fue el por corto, agua. fue Fue por agua. fue por agua. Fue divina. Y todos me preguntaban, a los que pude comunicársela, pues no pude pasarla mucho, les encantó. Entonces, malvinizar, sí que es malvinizar es todo esto, porque hay alguien que se preocupa por lo que fue Malvinas. Y viste que hay el dicho que dice que el soldado no muere en el campo de batalla, muere cuando es olvidado por su gente. Bueno, y si se mantiene esa idea, está bueno. Está bueno. Quizás, no sé si vamos a hacer los granaderos de acá a 100 años más, pero por lo menos se recordaba alguna guerra contemporánea de la Argentina y los nombres por ahí no, pero sí recordar Malvinas y a su vez nos recuerdan a nosotros. Y sostener la memoria, ¿no? Seguro que sí. Haciendo lo que nos toca, que es, bueno, seguir contando esta historia. Rocío, muchísimas gracias. Gracias a vos.